Buen, buen día tengan todos. Mi nombre es Castillo Alvarado Harry del Oscar. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán de la carrera de Ingeniería Ambiental. En esta carrera estoy cursando la materia de Toxicología Ambiental. En esta materia me tocó presentarles el tema de fuentes de contaminación. Vamos a empezar. Contaminación. En sí, ¿qué es la contaminación? Bueno, se dice que la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía, como es el sonido, el calor, la luz o la radiactividad. En las imágenes se muestran unos ejemplos de lo que es la contaminación del agua por agua negra. Aquí se ve el desagüe con aguas totalmente negras. Y en la segunda imagen nos muestra dos tipos de contaminación. La primera es la contaminación del aire por emisiones de industrias. Y la segunda es la contaminación del agua, pero también se puede hacer con contaminación del suelo porque es una lluvia ácida. Después, una que ocupa los tres tipos de contaminación esencial es el ciclo de los plaguicidas en el medio ambiente. Porque, bueno, aquí como se muestra en la imagen, se echan los plaguicidas a los pesticidas, perdón, va a haber una absorción a los cultivos, después se va a filtrar a lo que es una filtración subterránea, que puede ser por la lluvia o por el riego. Después sigue lo que es la degradación por oxidación bacteriológica o hidrólisis química. También hay una adherencia a las partículas del suelo. Hay el proceso de evaporación y degradación por los rayos ultravioleta. Hay traslado superficial por lagos y ríos, que estos van a terminar en los océanos. O también se puede ser depositados por la lluvia. Seguimos con la contaminación de fuentes y sus tipos. Bueno, para este tema hay tres, que es la contaminación puntual, la difusa y la lineal. La puntual es aquella alteración específica por contaminación del aire, agua, suelo, lumínica, térmica, acústica y otros agentes contaminantes desde una zona o lugar fijo. La contaminación de fuente puntual es fácil de localizar, identificar, monitorear y controlar en un lugar determinado. Está como su nombre lo dice. Nosotros sabemos dónde está, en qué país, en qué estado, en qué municipio y en qué parte de la ciudad. Eso hace fácil monitorear qué tanto contamina. En cambio, la difusa es un poco más difícil porque es aquella cuya fuente no se localiza en un punto fijo o determinado, sino que el contaminante impacta principalmente sobre el aire y el agua. Variados puntos dispersos o una gran zona que hace que la misma no sea fácil de identificar. O sea, en esta se desconoce dónde es, simplemente se sabe que se está contaminando el aire o el agua. Después tenemos la que es la lineal. Bueno, esta es en las carreteras, por ejemplo, es un tráfico originado en una autopista produciendo la contaminación química y sónica. Seguimos con lo que son las fuentes de contaminación. Bueno, por fuente se entiende algo que es el origen de la contaminación, de dónde viene, de dónde sale. Tenemos que hay contaminación de agua y esta se debe a la presencia de desechos en el agua. La contaminación de mares, ríos y lagos se debe por la actividad del humano. Después viene lo que es la contaminación atmosférica, y esta consiste en la liberación de sustancias químicas a la atmósfera que van a alterar su composición, su forma química. Después sigue lo que es la contaminación de suelos.
Bueno, esta se debe, como la mayoría de los tipos de contaminación, a la acción humana por aventar residuos sobre la superficie. Después nos seguimos con las fuentes de contaminación de agua. Bueno, la contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la sustancia natural, a la situación natural, de modo que no reúna las condiciones para el uso que se hubiera destinado en su estado natural. La alteración en la calidad del agua que se traduce es en la existencia de sustancias como los microbios, los metales pesados o los sedimentos, hace que su consumo tenga efectos dañinos sobre la salud y el medio, en especial si son microorganismos, porque puede dañar la salud del ser humano. Después seguimos con la parte de componentes de las aguas residuales. Bueno, acá tenemos que son tres: los componentes físicos, los componentes químicos y los componentes biológicos. Los componentes físicos son principalmente, bueno, los componentes y parámetros físicos de las aguas residuales son el calor, el olor, los sólidos y la temperatura a la que se vierten. Dentro de los componentes químicos se encuentran tres, que son los compuestos orgánicos, los compuestos inorgánicos y los que son los gases. Dentro de los compuestos orgánicos se va a encontrar algunos carbohidratos, algunas grasas animales, unos aceites, unos fenoles, agentes tensoactivos. Dentro de los inorgánicos se van a encontrar algunos cloruros, unos metales pesados, nitrógeno, fósforo y azufre. Dentro de los gases se tiene que son los sulfuros de hidrógeno, el metano y el oxígeno. Después tenemos lo que son los componentes biológicos. Bueno, los componentes biológicos más habituales en las aguas residuales son animales y plantas, aunque también se puede encontrar algunos microorganismos. El más común puede ser los huevos de Helminthon, que son muy dañinos. Después seguimos con las aguas residuales y sus tipos. Se dice que las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad esté afectada negativamente por la influencia antropogénica. Eso quiere decir que es causado por el ser humano. Tenemos que las aguas residuales pueden contener elementos contaminantes originados en desechos urbanos o industriales. Las aguas residuales urbanas generalmente se conducen por sistemas de alcantarillado y sus tipos son tres. La primera son las aguas residuales urbanas. Esta es una mezcla entre las aguas residuales domésticas, las aguas residuales industriales o aguas de lluvia, o como también se dice aquí, escorriente pluvial. Después seguimos con lo que son las aguas residuales domésticas. Bueno, estas, como bien se dicen, son zonas de viviendas y de servicios. Y estas, pues, principalmente llevan lo que son los desechos del metabolismo humano y las actividades domésticas. Por actividades domésticas que son lavar los trastes, limpiar los pisos y todas esas cosas que para las que se necesitan químicos. Y para aguas residuales industriales, bueno, estas son todas las que son vertidas desde locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrente pluvial. De ahí seguimos algo que es el hogar como fuente de contaminación del agua. Bueno, en el hogar se ocupan una gran cantidad de productos químicos que pueden llegar hasta las fuentes hídricas de la ciudad en la que vivimos, debido a la mala o nula gestión de los residuos de las aguas residuales. En la mayoría de las casas pues se ocupan limpiadores, jabones en polvo, jabones en líquido, también se ocupan aceite y entonces viene acá los que son los productos que más contaminan. El primero es el aceite con el que se cocina, algunos productos de higiene personal, productos de limpieza que aquí están, que son principalmente para lavar los baños, para lavar el piso. Después seguimos con el tema de la industria como fuente de contaminación del agua.
Bueno, acá se muestra la imagen, ¿no? De las tuberías de desagüe, y estas a su mismo tiempo dañan a la flora y la fauna. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de las industrias en todo el mundo necesitan grandes cantidades de agua limpia para sus procesos. Un tipo de contaminación se produce cuando las industrias cambian las temperaturas del agua, ya sea por enfriamiento o por calentamiento. El agua caliente contiene una menor cantidad de oxígeno que la fría, y el cambio brusco puede causar daños en la fauna acuática, que es la imagen que aquí se representa. Dice, otro tipo de contaminación sucede cuando las industrias usan el agua para lavar los productos en la fabricación. Entonces, acarrea sustancias tóxicas como ácidos, metales pesados, sales y restos de material en descomposición. El agua es lanzada por grandes tubos a ríos, lagos o mares como un líquido contaminado. Aquí vuelvo a la imagen, aquí se puede ver aguas negras que no se sabe si llevan algún ácido, algún metal pesado, alguna sal o algún resto en descomposición. Entonces, una vez al ser vertidos al cuerpo de agua, estos van a causar un daño en la flora y en la fauna acuática. Algunas normas oficiales mexicanas. Bueno, aquí se encuentran 3. Y dice que se utilizan para las aguas residuales y su tratamiento. Establece los límites máximos permisibles de cada contaminante al momento de hacer las descargas. Aplica para aguas industriales hasta pluviales. Marca las características que tienen que tener en caso de volver a ser ocupadas. Está la primera, que es la Semarnat-001-Semarnat-1996. Después tenemos la NOM 002 Semarnat 1996. Y también tenemos la NOM 003 Semarnat 1997. Esas son las normas que se ocupan para el tratamiento de aguas. Después tenemos con el inicio de la contaminación atmosférica. Acá ya cambiamos de contaminación del agua, pasamos a contaminación atmosférica. Bueno, desde que la revolución industrial empezó en la segunda mitad del siglo XVIII, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo de transporte y el uso de combustible han incrementado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud, como los dióxidos de azufre y los dióxidos de nitrógeno. Acá se puede ver imágenes en el momento de la segunda mitad del siglo XVIII. Seguimos con las fuentes de contaminación atmosféricas. Bueno, es la fuente de contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materiales o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y seres de la naturaleza, así como pueden atacar a distintos materiales, reducir su visibilidad o producir olores desagradables y enfermedades. La contaminación atmosférica puede tener un carácter local. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esta se produce en una ciudad y el efecto es en la misma ciudad, en esa misma área. En cambio, hay otra que es la global, que abarca un gran espacio. Por ejemplo, las emisiones pueden que sean pocas y quedar reducidas al espacio de la ciudad en la que se emiten. O las erupciones volcánicas, bueno, estas se mueven con más facilidad. No son tan frecuentes, pero cuando sucede contaminan bastante. ¿Por qué? Porque los volcanes emiten gases nocivos para la salud y para el ecosistema. También cuentan con la ceniza, no solo con los gases que emite, sino con las cenizas que contaminan bastante. Bueno, acá están unos cuantos de los químicos más que contaminan más. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno, su forma es el NO2, el monóxido de carbono, que es el CO, el dióxido de carbono, el CO2, los fluorocarbonos, que son las CFC. Bueno, acá se va a hablar un poquito más de estos contaminantes. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno es un compuesto químico formado por elementos
los elementos nitrógeno y oxígeno. Aquí se muestra la imagen, 1 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Acá está lo que es el monóxido de carbono. Es una de oxígeno y una de carbono unido mediante un enlace triple. Acá nos pasamos a lo que son el dióxido de carbono, que es esta molécula, esta imagen. Entonces nos dice que están 2 de oxígeno y 1 de carbono. Después están los fluorocloruro carbono. Y estos son 1 de carbono, 2 de cloro y 2 de flúor. Las normas oficiales mexicanas para esto son: para cada contaminante hay una norma que especifica los parámetros a seguir. Para el dióxido de nitrógeno se utiliza la NOM 023 SSA1 1993. Para el dióxido de azufre se utiliza la NOM 022 SSA1 2010. Y para el monóxido de carbono se utiliza la NOM 021 SSA1 1993. Seguimos, bueno, aquí ya cambiamos a fuentes de contaminación del suelo. Bueno, esta es la degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de unas sustancias químicas, y esta se va a definir como el aumento en la concentración de compuestos químicos que provocan cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. Acá se muestran imágenes de derrames, que estos van a hacer muy difícil volver a ocupar estas áreas, puesto que tendríamos que dar un tratamiento de suelo, y eso sería muy caro. Entonces es más factible buscar otro lugar a limpiar estas áreas. Formas de contaminar el suelo. Bueno, acá tenemos que una forma es introducción de sustancias o elementos sólidos, aplicación de pesticidas, cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, filtraciones del alcantarillado y pozos ciegos. También tenemos que es la acumulación directa de productos industriales o radiactivos. Los principales contaminantes del suelo. Bueno, entre los contaminantes del suelo más significativos se encuentran los hidrocarburos, como lo es el petróleo y sus derivados, los metales pesados frecuentes en baterías, el metil, ter, butil, éter, los herbicidas y plaguicidas generalmente rociados a los cultivos industriales y monocultivos, organoclorados producidos por la industria. Efectos de la contaminación del suelo. Bueno, acá se tiene principalmente dos, que la primera sería la degradación paisajista. Esta es la presencia de vertidos y acumulación de residuos en lugares no acondicionados y generan una pérdida de calidad del suelo y del paisaje, a la que se añadiría en los costos más graves en el deterioro de la vegetación, el abandono de las actividades agropecuarias y la desaparición de la fauna, que ese sería el primer caso. Después es la pérdida del suelo, del valor del suelo. Económicamente y sin considerar los costes de la recuperación de un suelo, la presencia de contaminantes en un área supone la desvaloración de la misma, derivada de las restricciones de uso que se imponen a ese suelo y por tanto una pérdida económica para sus propietarios. Aquí también se aplican unas normas. Estas son las normas oficiales mexicanas que estipulan el límite máximo permisible de los hidrocarburos en los suelos. Establecen los criterios para la caracterización y determinación de remediación de los suelos. Y para eso están la NOM 138 Semarnat SSA 1 2012 y lo que es la norma 147 Semarnat diagonal SSA 1 2004.
Y seguimos con lo que es el cuestionario. Bueno, aquí están las 5 preguntas. La primera es, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación del suelo? La segunda es, ¿cuáles son las principales causas antropogénicas que causan la contaminación del suelo? La tercera es, ¿la naturaleza puede llegar a ser una fuente de contaminación? La cuarta, ¿cuántos tipos de contaminación hay y cuáles son? Y por último está la número 5, dice, ¿las normas oficiales mexicanas ayudan a la prevención o al tratamiento del ecosistema? Bueno, eso